Acción. Entonces, No te lo esperaba. salud. Salud, mi amor, con vino. Con vinito hoy. ¿Apoya? Apoyo. Porque uno apoya, ya sabes. Dios mío. No, y estamos con vino porque más tarde tenemos un cumpleaños, porque cumpleaños nuestro director, nuestro cámara, nuestro amigo Celebrar la vida de nuestro director general. Samuel Hurtado. Te amamos. Ajá. El tema de hoy. El tema de hoy, me encanta como todos los temas, obvio. Complicadito el tema. O sea, no complicado, da para hablar mucho. Da para hablar mucho, todos los temas dan para El hablar, tema pero ese está sabroso. Sí. Lo llamamos el rollo de las expectativas. Porque lo íbamos a llamar lo que los demás esperan de nosotros, pero era como demasiado cargarle a los demás lo de las expectativas, cuando también las expectativas, uno se hace expectativas propias, ¿no? Correcto. Ya hablaremos de eso. Pero para comenzar, yo te tengo una pregunta. Ok, y sobre todo para que la gente se ponga en calor. Ajá, entra Porque en yo calor. para nosotros es normal hablar sobre ciertos temas. Pero a mí sí me parece importante poner a la gente en contexto de una vez sobre lo que se trata, en este caso, Perfecto. cuál es ese rollo. Entonces mi pregunta es, Ajá, ¿por qué tú crees ok. que nos preocupa tanto lo que los demás esperan de nosotros? Los que los demás, claro, por eso es un rollo también. Tú Ujú. sabes que estaba pensando, Ujú, porque nosotros nos vamos haciendo como preguntas y cada quien tiene que pensar por su lado. ujú. Yo creo también que hay un tema, y que lo estuve conversando, la verdad, y creo que hay un tema o sea, involucra mucho la cultura, involucra mucho la crianza, Ujú. involucra mucho el contexto, porque la verdad que todo esto termina siendo un rollo, porque al principio uno está según lo que en la construcción en donde tú te vayas desenvolviendo. Ujú. En el país, En el entorno. en el entorno que te vayas desenvolviendo, la familia, la cultura, no es lo mismo. Por ejemplo, yo tengo, bueno, tú más, tenemos muy cercana culturas de personas, por ejemplo, que son árabes, culturas venezolanas. Yo he vivido en otros países y me doy cuenta que este tema de las expectativas es según la construcción en las circunstancias en las que cada quien se desenvuelva. Ujú. Hay unas que pesan más, hay unas que pesan menos, dependiendo de la personalidad. También hay unas que son más complicadas para algunas personas de Claro. llevar, y hay otras que son perfectamente llevaderas dentro de lo que esa persona después decide pensar y hacer, coinciden con las expectativas que su familia o el entorno le creó. Pero no todos los casos son así. Pero ¿por qué nos preocupa tanto eso? Bueno, yo creo que también hay un tema que el punto de las expectativas es, y sobre todo me lo dijeron hoy, me pareció súper valioso, Ujú. porque queremos encajar. Ok. O sea, Ahí no. comienza como a aventurarse una... Ahí, claro, algo. hay un punto con lo que los demás esperan, o de la espera de llenar, como de fulfill, o sea, como de llenar algo Ujú. que está en una idea, que está en una mente, que está en una sociedad. Y es porque la verdad, nosotros somos un ser social, o sea, nosotros Claro. no nacemos para estar solos. Si no, no vivimos en una dasha, en una estepa rusa, exacto, perdidos, sí. Exacto, nosotros Sin queremos contacto con pertenecer y no queremos estar solos. Ujú. Entonces, de alguna manera, tratamos de encajar o tratamos de cumplir ciertas expectativas para poder pertenecer a algo. Ya, claro. Por ejemplo, en tu caso, Ujú. en términos familiares, tus padres, tu familia, ¿a ti te ha pesado las expectativas que otros han puesto sobre ti? La verdad me surge full la duda, sobre todo ¿Por qué? por ser gay. Ah, no, por favor. Se dieron cuenta con así, no había ni hablado. ¿De verdad? No, mentira. Pero no todos los casos son así. Eso No, es un... eso podríamos tocarlo Ok. un día hacemos algo sobre ese, Ok. sobre ese tema y yo te he hecho todo el cuento. Pero no, mis padres, yo no he sentido jamás el peso de ninguna expectativa sobre ellos. Ay, qué maravilla. La única vez, tú sabes, yo quería ser cura cuando yo era chiquito. De verdad. ¿Y llegaste a ser como monaguillo o algo? No, pero iba todos los días a la iglesia a rezar el rosario a las 5 de la tarde. Sí, me dio, pero a lo que voy es a que yo lo dije en mi casa. Ok. Que yo iba a ser cura. Y entonces mi mamá me dijo, bueno, pero vas a llegar a papa, huevón. Entonces yo que... O sea, si este es el camino que tú quieres seguir, usted llega al top. Sí. Y yo ya me imaginaba en el Vaticano, vestido de blanco, con los zapaticos rojos. Tú sabes, así. Y que la gente me besara el anillo.
Entonces, un día regresando de la iglesia, mi abuela iba conmigo a regañadientes porque la verdad es que qué fastidio este chamo de 8 años, 9. Intenso. Intensísimo, siempre ha sido intenso. Entonces, era yo en la iglesia y un poco de viejas viudas todas vestidas de negro que parecían como una banda de samuros. Y entonces regresando yo le dije a mi abuela, es que tú sabes que yo voy a ser cura y yo voy a llegar a papa y voy a vivir en el Vaticano. Y entonces mi abuela, muy sabia, me dijo, en el Vaticano. Me dijo, no, el sacerdote está donde lo necesita el pueblo. Te pueden mandar para el 23 de enero. Y yo, ¿qué? Ni de vaina. Se acabó. O Pero el lo que Vaticano, nada. Sí. Entonces yo creo que esa es la mayor expectativa que mi madre ha tenido sobre mí, que yo fuera papa, no era ninguna expectativa, era a lo mejor una manera como de decírmelo. Pero no, yo nunca he sentido ese peso, gracias a Dios. Y sí sé que hay gente que ha sentido ese peso. Sí. Quizá en mi caso también es que yo comencé a dar muestras de rareza tan de chiquito, o sea, de que me gustaban cosas extrañas. No estudiaba inglés, él está estudiando árabe. No veía He-Man, sino que me interesaba la mitología griega. Ponte tu cosas Pero así raras. desencajaste más o menos lo que tú, Entonces, por donde iba el resto. Entonces quizá eso contribuyó a que, mira este tipo que raro, o sea, mira esta cosa, mira este niño que raro, como le gustan cosas que nos asombran. Entonces eso no permitió que se crearan unas expectativas de absolutamente nada, sino vamos a ver qué es lo que es lo que creo. Y también, yo aquí fantaseando de que es por algo particular mío, a lo mejor es la naturaleza de mis padres, que no es para nada la naturaleza de ciertos padres que cargan en los hijos, ¿sabes? En plan de que si tu bisabuelo era abogado, tu abuelo era abogado, tu papá es abogado y tú obligado a ser abogado. No, o sea, eso en mi casa jamás existió. Nunca en la vida. Patrón. Nunca. Y tampoco expectativas de que si voy a tener éxito en el trabajo. Yo nunca he sentido eso en mi familia. Y lo agradezco mucho y me doy cuenta de lo que significa sufrirlo. Porque hay mucha gente que incluso siendo adulta sigue en la nuca con el peso Totalmente. de las expectativas que pusieron sobre ellos sus padres. ¿Hasta cuándo? Totalmente. ¿Tú? O sea, eso me puso a pensar, porque la verdad es que mi familia también es mis papás son un poco así, de libertad, pero sí creo que parece tonto, pero en mí no fue tonto por mucho tiempo. O sea, ahorita cada vez tengo más libertad, pero sí creo que sí hubo como ciertas expectativas. Por ejemplo, a mí me pasó algo chiquita. Yo era gordita, o sea, como que fui gordita. Y yo viví, o sea, yo nací aquí en Caracas, pero nosotros vivimos que sí en Valera, después en Guanare toda mi niñez y después en Barquisimeto. Pero viviendo en Guanare me recuerdo muchísimo que para mí fue muy frustrante en un tiempo el tema de yo siempre he sido como malandrita. ¿Sabes? No he sido como la típica girly de, ¿sabes? Mi mamá me ponía aquellos lazos, no sé qué, yo llegaba con el lazo aquí. Y siempre he tenido amigos varones, tal, no sé qué. No era como marimacha en sí, pero disfrutaba demasiado tanto jugar con Barbies como jugar con carritos, como, ¿sabes? No me importaba embarrialarme, etc. Y me acuerdo cuando nos empiezan como a meter chiquitos en distintas actividades extracurriculares. Y por ejemplo, a mí me fascinaba el flamenco. Es una tontera, pero la verdad nunca se me ha olvidado. A mí me gustaba mucho el flamenco y era buenísima, porque me encanta bailar y era buenísima. Y como era gordita, entonces siempre me ponían para atrás. O sea, como que en las prácticas yo estaba adelante para poder ser ejemplo de las demás niñas, pero cuando venían las presentaciones me pasaban para atrás porque era gordita. ¿Pero era porque eras gorda o porque no bailabas de todo bien? No, bailaba de todo bien, porque en las prácticas, de hecho, estaba adelante para que las demás se fijaran un poquito Bueno, de la esa coreografía. profesora no sabía nada de flamenco. Ay, no, todo mal. A mí me parece que todo flamenco, mal. como dice, yo creo que es García Lorca, que una vez está contando de un festival flamenco y hay un concurso. Y entonces unas mujeres bailan espectacularmente. Pero él dice, creo que es García Lorca en su discurso sobre la teoría del duende, se paró una vieja anciana. Dice, y cuando caminaba era como si caminaran con ella cuchillos oxidados, ¿no? Una imagen bellísima. Y lo que hizo fue que dio solamente un giro así, ¡pam!, con una mano. Ganó. Nos mató. Eso es el flamenco, así que ese profesor no sabía nada. No sabía nada. Pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir con las expectativas? ¿Qué pasa? Que eso
en mí lo que surgió, que es que uno por el tema del peso y dos por el tema, yo lo tomé como por el tema de demasiado como de femenino. Entonces después yo estaba que sin natación, entonces no, mi mamá decía no. Claro, mi mamá me veía como que esta niña se me va a poner demasiado marimacha y qué estrés. Porque entonces a mí yo después quería karate, yo después quería natación, yo después quería que sí hip hop, yo después quería, ¿sabes? Como que mucho. Siempre de chiquita hubo un tema con el hecho de que no era lo suficientemente girly. Pero tú eres muy femenina. Yo soy muy femenina, pero creo que también de alguna manera mi mamá como que ¿Y eso encarriló. ¿Y eso te llegó a pesar? Sí, la verdad que sí. ¿Y cuando te hiciste consciente de eso que hiciste, hablaste con tu mamá? No, sí, todo esto es wide open. Incluso Okay. en todo el proceso en mi casa es como que sí, hemos pasado por demasiadas circunstancias como familia y lo espectacular de todo es que nosotros aprendemos como familia, continuamos y después lo conversamos sin ningún tipo de rollo. Ahora, eso me hace preguntarte lo siguiente. ¿Alguna vez has dejado de hacer algo por miedo de que se distorsione la imagen que tú crees que los demás tienen de ti? Que yo creo que los demás tienen de mí. O sea, porque por ejemplo, esto es cuando yo estaba chiquita, pero por ejemplo, el tema de las expectativas y sobre todo, te digo este tema que parece tonto de lo femenina o del rol femenino, del rol de la mujer. Como siempre me llevé muy bien con hombres, como siempre salía un poquito del esquema por cómo me relacionaba, por cómo hablaba. Esta voz que yo tengo, la tengo desde que tengo uso de razón. Entonces, de alguna manera sobresalía, pero... Es una muy buena voz, porque a mí me dicen en el podcast, y ya lo vamos a corregir porque compramos unos micrófonos, no hoy, pero bueno. Pronto. Que yo me como las palabras, y en cambio Mariana siempre nítidamente hablando. Claro, pero me digo que sí, 1.50, entonces era como esta voz. Y de alguna manera hay cosas en mí que yo sé que crean como mucha expectativa. El tema de la voz en mí crea mucha expectativa. El tema de cómo yo hablo es una de las grandes expectativas que yo siempre he tenido. Por ejemplo, mi mamá siempre me ha dicho piquito de oro. Porque tengo facilidad para expresarme y la verdad que es que una de las expectativas que yo creo más fuerte y que me ha pesado, que tiene que ver como con este rol de mujer, etcétera, es como con esa fuerza que parece que todo lo tuviese demasiado claro, que parece que todo lo puedo argumentar, que todo lo sé. Y eso ha hecho que te engañes a ti misma. Sí, sí me ha pasado. Sí me ha pasado incluso porque uno va creciendo con la vida y en algunos momentos cuando te vas a equivocar y cuando te estás equivocando, yo tengo una facilidad de hacer parecer que eso está totalmente cuadrado y lo puedo argumentar, y eso es así, eso es así, eso es así. Claro, y eso es una virtud. Para algunas cosas o en ciertas ocasiones, y puede ser cuchillo para tu garganta. Cuchillo para mi garganta, para pero otras. sin duda mi forma de expresarme es una expectativa que crea en la gente, que a veces ha podido ser buena y a veces ha podido ser mala. Y que me preguntaste sobre todo lo del rol femenino y lo de... porque yo sé que genera una expectativa como independiente, liberal, taca, 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 taca. Y la verdad que no es que es una Susanita, pero sí hay una construcción, he tenido siempre como una construcción mental. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, el tema del matrimonio, por ejemplo, es una gran expectativa que se genera en las mujeres, en la mayoría, en mi parecer, y por ejemplo en mí se generó. O sea, sí me ha llevado a tomar decisiones. ¿Pero a qué te refieres tú con el matrimonio? ¿La expectativa de hacer un matrimonio? La expectativa de cómo debe ser y de que tienes que llegar a tener. Bueno, ok. O sea, de que porque esa es la otra, perdón que te interrumpa, que efectivamente hay ciertas expectativas que vienen con la cultura y no hace falta, o sea, es decir, que tú no puedes ubicar, es una expectativa que puso mi papá en mí, o mi amigo tal en mí, o mi pareja en mí, o fulanito en mí, sino que es una cosa como social, eso, de que la mujer se tiene que casar antes de tal edad y tener hijos antes de tal edad, porque bueno, ya después no puede, ¿sabes? Entonces hay una presión allí, como un guión implícito de exigencias, que no necesariamente se dice, pero que está allí. Y tú caíste en eso. Sí, por ejemplo, no fue de mis papás, por ejemplo. Sí, por eso te digo que a lo mejor es una cosa que está como social. Y tú mencionabas lo de la voz, porque es verdad que tú tienes el talento de expresarte con solvencia, etc. Y es cierto que en general nuestros talentos de inmediato, apenas son percibidos, crean una expectativa en los demás. Sí.
que es muy heavy. Sí. Y que hay que estar siempre muy atento de no convertir nuestros talentos como en la ramera de nuestra vida, porque sirve mucho para eso, para manejar, sí, sirve mucho para eso, y a veces para manejar mal ciertas circunstancias de la vida o personas. A mí me pasa, porque ahora que tú dijiste lo de la voz fue que me cayó la locha, de verdad que no lo había pensado, esta cosa de los talentos. A mí me pasa que entonces, por ejemplo, como yo escribo, y escribo en la prensa, y me he esforzado en hacerlo cada vez mejor, etcétera, etcétera, entonces llegó un punto que cuando había publicado el libro 3 o el 4, no sé qué, empezaba la gente, ¿y cuándo vas a publicar algo tuyo? Y yo no entiendo, ¿cómo que algo mío? Bueno, porque son puras biografías, o sea, es una historia que ya existe. ¿Cuándo vamos a leer algo tuyo? Y yo, huevón, o sea, todo eso es mío. Es decir, la historia no es creada, pero la manera como yo narré, exacto, es mío. Entonces empezó, yo digo, hasta que un día un amigo me dijo, ¿cuándo vas a publicar una novela? Y la cosa de la novela, y yo me da cuenta que era frecuente. ¿Y cuándo vas a publicar la novela? Pero ¿a cuenta de qué? Y logré zafarme de esa expectativa que me estaba causando ansiedad, porque empecé a sentir que profesionalmente estaba amenazado si no hacía, o sea, si no cumplía con esa expectativa, hasta que dije, o sea, un día me di cuenta, o sea, lo hice consciente, y el solo hecho de darme cuenta y de darme cuenta del daño que me estaba haciendo, lo solté y lo dejé. Yo creo que en algún caso, en algún momento o durante mucho tiempo al principio de nuestra vida, como te están formando... ¿Te adivina este vinito? Demasiado. Uh-huh. Como te están formando, sí o sí tú agarras expectativas siempre de tus papás, de la gente, bueno, pero claro, etcétera, pero es que no, las expectativas no son malas per se. Está bien, pero... O sea, por ejemplo, sin expectativas se puede lograr cosas. Se puede lograr cosas. No, las expectativas tienen algo bueno, claro, sin duda. Como tienen luego algo, una cosa, pero, sí. Pero ¿sabes qué es sabroso? Porque, por ejemplo, yo creo que todos en algún momento nacemos y nos desarrollamos y ahí agarramos de todo un poquito. Y después llega un momento en donde toca la etapa de maduración, que cada quien la vive como la vive. Pero en esa etapa de maduración también vas agarrando lo que es tuyo, efectivamente, el criterio, los valores, lo que agarras de tu cultura, lo que agarras de tu educación, lo que agarras de tu papá, y efectivamente lo que ya a ti no quieres ir con eso. Pero mientras que sucede eso, que es lo heavy que a mí me parece, porque el tema de las expectativas, antes de pasar a lo bueno, lo chimbo que puede traer es que a veces puede pesar tanto que cuando te das cuenta en una etapa madura de tu vida sobre eso, tomaste decisiones demasiado trascendentales en función a otras personas o en función a las expectativas de otras personas. Sí, y no solamente de otras personas, porque... O de tú mismo, o de ti mismo, correcto. ¿Y tú crees que pesan más las expectativas ajenas o propias? Lo que pasa es que en mi caso... A mí me pesan mucho más las expectativas propias. O sea, a mí la verdad que es que mi familia jamás... No, pero olvídate de tu familia, a lo mejor no tu familia, tus amigos, nadie. Me ha impuesto algo. O sea, lo que se ha generado ha sido consecuencia de mis acciones y consecuencia en general las expectativas de mi mente. Y sobre todo las expectativas que me pongo yo y que yo le pongo a otra gente. Sí, ahí ya salió, yo me lo imagino, la pobre gente que trabaja contigo, la tirana, ¿no? La que le carga a los demás y la gente sale de la oficina como un equeco. Pero es que para bien y para mal. No, pero es que para bien y para mal. O sea, porque es que... Para bien, claro, obvio. Para bien también, porque porque al final le exige, porque al final vas creando realidades que no es lo que ves. Entonces, pues, quiero también, y para mí, yo soy así. Y esa parte no la voy a cambiar del hecho de... Y las expectativas motivan mucho. Porque estoy viendo en ti cosas que en este momento no están pasando, pero que yo sé que tienes la capacidad de llegar ahí. Sí. Bueno, que me pongo demasiado exigente para llevarte ahí. Sí. Pero es una realidad que para mí es totalmente factible, que tú puedes aprender esto, que tú puedes hacer esto, que tú puedes y se van logrando, porque no me gusta es quedarme en un mismo lugar, ¿me entiendes? Siempre me gusta estar como en constante crecimiento desde cualquier ámbito, sobre todo cuando veo potencial y sobre todo cuando veo talento y sobre todo cuando veo disposición, porque tampoco es que voy a estar perdiendo tiempo cuando no hay la disposición, por más que haya la capacidad. Pero tú dices que te pesan más tus propias expectativas y tú a veces a ti misma, me imagino que te has tenido que decir, Mariana, deja de exigirte tanto. Yo no me lo he dicho, la vida me ha dado tanto trancazo que lo he tenido que aprender.
Pero te lo has dicho, no, aún no diciéndote te lo has dicho. ¿Quieres decir Sin que te el has dado trancazo cuenta? no me lo he dado cuenta. Ah, ¿no? O sea, yo me llevo mi trancazo porque cuando yo creo algo, yo voy. Y puede ser que en el momento como que yo diga de repente no, pero sí, porque esto se puede llegar, no es lo que está pasando, no son los facts, no son los hechos, sino es lo que yo creo y las expectativas que yo tengo de esta situación. Que caso de, literalmente, más allá de lo que puede, lo que yo haya vivido como pareja, es precisamente lo que yo tengo en mi mente, que no es una realidad. Cuando me llevo el trancazo, porque dicho sea de paso, ni siquiera es que estoy viendo a la persona, sino lo que yo tengo en mi mente, cuando eso no pasa, lo que sí es que yo acepto los errores con mucha dignidad. O sea, digo, la verdad es que los hechos estaban y la interpretación y las expectativas fueron mías. Pero me he tenido que llevar mucho trancazo para eso, en mi caso. Pero lo que tú dices también me parece súper chimbo. He compartido con muchísima gente que no son unas expectativas propias, sino que son unas expectativas dadas por el entorno. Y ya en esta edad que nosotros tenemos, o en este momento que nosotros tenemos, verlo, tienen que lidiar con consecuencias en función a decisiones que tomaron por esas expectativas, que ahora tienen ese rollo y bueno, y tienes que ver cómo hacer con con lo colateral que eso puede generar, porque ya tiene consecuencias, etcétera, etcétera, pero no eres tú. Sí, yo sería un bicho raro, porque la verdad es que yo no siento el peso de mis propias expectativas con respecto a mí, para nada. Maravilloso, porque nada más liberador que uno tomar las decisiones con un criterio propio. Vamos a ver, quizá no es tan exactamente así. Lo que pasa es que si yo me comparo con otras personas que yo sé que sí sufren de eso, yo digo, yo no sufro de eso. O sea, pero tú nunca has tenido expectativas sobre ti mismo. No, porque yo más que tener expectativas, yo hago cosas. No sé cómo decírtelo. Y yo las hago y cuando yo sé que si yo las estoy disfrutando y yo sé que lo estoy haciendo bien, yo me quedo tranquilo. O sea, no pongo la expectativa en cómo va a resultar. Ok, pero no has dejado de hacer cosas por no distorsionar las expectativas o la imagen que otros tienen de ti. Ah, sí, puede ser que sí. Puede ser que sí. O sea, siempre libre como el viento. No. Y voy, vengo. No, además que eso yo no creo en nada de eso. Y súper consciente. O sea, yo no creo en nada de eso, de que libre como el viento es el viento. O sea, exacto. Y la vida humana tiene límites y fronteras y cotos, y uno vive en comunidad, y yo no soy como el salvaje el salvaje quiere decir este hombre que se murió en el Amazonas hace poco, que vivió solo no sé cuántos años. No, sí, desde luego, hay como la aspiración, ¿verdad? Por decirte algo, a mí en cierto momento me daba temor pasar por frívolo, ¿Por qué? por decirte algo. ¿Pero por qué? Porque no te importa literalmente lo que opinen o no opinen, o hagan o no hagan. O Sí, esperen o no esperen. Sí, pero me daba como, o sea, como yo sentía que yo sentía que yo conversaba tan intensamente conmigo mismo, que a lo mejor en el trato social, y que el trato social, porque es verdad que nosotros tenemos una vida social movidita, que en el trato social, que es tan superficial, sabrosamente superficial, yo no aportara nada. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Y como perderme en ese trato social nada más. Una cosa un poquito rara, pero me te pasó. Sí, pero tampoco es que yo pasé una noche entera de insomnio pensando en eso, no. ¿Pero qué ha sido lo que más te ha pesado, poquito o mucho, o alguna vez has decepcionado en función a lo que otros esperaban de ti? Sí, bueno, me imagino que decepcionado. ¿Tú sabes que ¿Pero has sabido que te lo han hecho saber? Sí, claro. Por ejemplo, laboralmente, cosas del amor que he escrito, que yo me sentía cómoda con ellas, y de pronto una persona en quien yo tengo por quien yo siento un afecto y un respeto por su opinión, me ha dicho que no le ha gustado. Entonces eso me hiere. Okay. Pero a la vez yo sabía. O sea, yo sabía que... ¿ah? Pero hay una cosa que leí una vez. Espérate un momentico. Es Amos Oz, creo que. Un escritor israelí. Y está en una novela suya que creo que es Una pantera en el sótano. Creo que se llama así. Y hay una frase, hay un diálogo de un lío entre un papá y un hijo, y tal, no sé qué. Y la mamá dice, porque el que ama no traiciona. Y luego te quedas
en el relato, avanzando en el relato, y te das cuenta de que ella estaba equivocada. De que el que ama es capaz solo el que ama es capaz de traicionar. En el sentido de traicionar, ¿en qué sentido? En el sentido de, no, es que yo no quiero eso. Por más que tú quieras eso para mí, eso no es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero. Esa traición en ese sentido. Y ese hombre es más libre que el que dice que sí solo por cumplir la expectativa del otro. Claro, porque tampoco te estás haciendo fiel a ti mismo. Exacto. Que yo creo que es desde donde nace la paz con la expectativa. Sí. Yo creo que siempre vas a haber expectativa. Siempre vas a generar expectativa, poca, mediana o mucha, y puede ser que tú también siempre coloques expectativas con otros. Creo que a veces Siempre, hasta ni eso, lo eso, sabes, eso. a veces ni siquiera lo haces tan consciente, pero creo que la expectativa forma parte de la relación en general entre Sí. los seres humanos. Ahora, ¿por qué yo dije lo de amo sos? Bueno, porque te dije que si había pesado en algún momento para ti algo que alguien te había hecho saber que tú lo defraudaste porque tenías otras expectativas sobre ti. Ya, y tú que preguntabas lo de la homosexualidad, yo no... O sea, será porque mis padres también eran muy... Bueno, no les quedó tampoco otra opción. No, pero igual. Pero, ¿ah? O sea, por más que les quedara opción o no, porque para ti ya era una realidad y una decisión tomada, no creo que sea... No, una decisión no era. Era una realidad. Una realidad, una decisión de la naturaleza. Claro, pero fuiste muy frontal desde un principio. Pero sin duda no creo que en todas las circunstancias, por más certeza que haya de eso, fluye porque no tengan otra opción. Siempre hay otra opción, de negarse, de enfrentarse, de negarlo, Sí. de Si lo sufrieron ellos muy en sus adentros. Una vez sí, mi mamá, yo tengo una de mis mejores amigas que se llama Karen Pinto. Y claro, mi mamá nos veía siempre juntos. Y entonces, no, es que están enamorados. Ellos están enamorados. No, entonces ellos están enamorados. Las expectativas de ellos ellas es que tú vas a estar y vas a dar nietos ellos y tú vas a estar con una mujer, tal. Ellos no se han dado cuenta que están enamorados y no sé qué. Hasta un día, en un almuerzo, que hizo como un comentario así y yo dije, por aquí fue, pero tú sabes la crueldad de los hijos, tú sabes que los hijos a veces somos cruelísimos, Sí. ¿no? Yo no sé si se lo dije de mala gana, no sé qué, pero en plan, como que, o sea, bájate de la nube, nosotros no tenemos nada, no estamos enamorados, ni va a pasar nada. ¿Me estás entendiendo, no? Así. ¿Qué edad tenía? No sé, 19 años, 20. Pero grande. No, un poquito más, quizás. No sé, Mariana, no tengo Ay, la menor bueno, idea. pero quiero específico. Sí, no, pero en ese sentido no. Y como ahora, o sea, que seas homosexual no significa que no vas a tener ni familia, ni hijos, ni nada, porque se puede tener, pues yo no Está quiero, bien, que es otra cosa. pero sí habían expectativas. O sea, Puede es una ser. realidad. Sí, puede Obvio, ser, tú puede tienes tus ser. ojos, o sea, de repente, no sé, en ahorita puede ser distinto, pero estoy segura que tu mamá tenía unas expectativas, tengo un hijo, ese hijo va a tener una novia en algún momento y esa novia, ¿sabes? Se casará, o sea, normal. Puede ser, sí. Pero bueno, en cualquier caso, Fue cero conflictivo. sí, la verdad es que sí. Para cosas que yo nunca hubo una pelea, una gritería, una lloradera, que mi muchachito que me salió. No, por favor. O sea, yo lo del muchachito no lo soporto. Y mi hermana, que es más gay que yo, o sea, mi hermana es heterosexual, pero lo que te quiero decir, Mariana. Mariana, se llama Mariana. Pero Mariana, o sea, ya me ve con un novio, entonces ya, espérate que voy a comprar el vestido ya. Entonces mira Bueno este por vestido. conocer a Mariana, bueno. Mariana es lo máximo. Y Carlos Eduardo también es lo máximo, mi hermanito bello. Y luego tengo otros hermanos por parte de papá, pero bueno, esto no es sobre la familia. Ajá. Entonces yo digo que Mariana es más gay que yo en el sentido de que es emocionada. O sea, yo creo que ella no, o sea, disfruta, pero a morirse, tener un amigo, un hermano gay. Le encanta, no sé por qué. Entonces, bueno, pero el asunto es que las expectativas, sobre las que podríamos volver a hablar en algún otro momento de nuevo, porque el tema da para bastante, en conclusión tienen sus pros y sus contras. Sí. Lo ayuda mucho a uno. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la palabra expectativa, yo uso más la palabra sueño. No, yo no. Yo sueño con ciertas cosas. O sea, de hecho a mí me encanta preguntarle, por ejemplo, ojo, y mañana tengo una relación y me encantaría también, porque al final es un super proyecto. ¿Cuáles son tus expectativas? Ah, sí. Me fascina. Pero y la primera laboral, salida. y laboral, no, obviamente no. Pero, ay, yo tampoco soy tan así. O sea, con los dates yo soy cero así, pero, y laboralmente, en general, a mí me gusta saber las expectativas de las personas. Y como me gusta precisamente estar muy claros,
y sé que tenemos que convivir con las expectativas. Para mí no es opcional, están, y sobre todo con el tema de las redes sociales, es heavy el tema de las expectativas, que yo creo... Eso es un lío. Ahí sí es un Lo de rollo. las redes sociales debería ser un tema solo. Vamos a pensarlo, pero... Ok, pero por ejemplo, este puntico nada más. Ajá, dime. Que es que el punto este de las redes sociales. Uh-huh. Porque creo, no solamente por el tema de las redes sociales, porque las redes sociales es un medio para, Uh-huh. no es el fin de Uh-huh. nada. Uh-huh. Pero con todo esto que estamos hablando, desde las expectativas que tuvimos chiquitos, desde las expectativas que nos pesan, las que nos creamos nosotros mismos, las que otros crean sobre nosotros, etcétera, etcétera, creo que forma parte de la vida en general. Claro. Pero también creo que en la medida en que cada vez tú te vas fortaleciendo más tú y te vas aclarando más tú, Claro. convives con las expectativas de una forma mucho más pacífica. Así es. Y sabes que forma parte de la vida. Por ejemplo, en el tema de redes sociales, Sí. sabes que forma parte de, por ejemplo, porque lo que tú estabas diciendo del libro nos pasa a las mujeres con el tema de, y le pasa a los matrimonios, las parejas, y pues si tienes el uno, ¿cuándo vas a tener el segundo? Y si tienes el segundo, Sí. ¿cuándo vas a tener el tercero? Si Una eres ladilla. soltera, ¿cuándo te vas a casar? Si estás casada, ¿cuándo vas a tener un hijo? Si eres soltera, o sea... Verlo, Y si tienes nunca el hijo, es suficiente. sí. Eso llevado a las marcas es lo mismo. Tú pones un 40% de descuento, entonces ¿cuándo es el 50%? Si pones el 50%, ¿cuándo es la liquidación? O sea, nunca es suficiente. ¿Me explico? Es una cosa insaciable. Es una cosa insaciable. Entonces, lo que yo creo en función a las expectativas es que nosotros vivimos en ellas, creándolas a veces, muchas veces, y sobre todo puestas sobre nosotros. Pero creo que es desde el día 1 hasta el día del final. Lo que creo que puede ir cambiando es tu relación con eso. Es que eso es lo principal, o sea, y si hay algo que podemos dejar de nuestra reflexión, o lo que yo creo que podríamos decir, pues, ¿no? O que yo diría, es eso, o sea, aprender a lidiar con ellas, porque tienen mucho de beneficioso, le dan un beneficio a la vida, si son vividas, valga la redundancia, bien, las expectativas, si les das su lugar a las Mientras que expectativas. más valor tienes tú también y más claridad tienes tú. Eso que tú acabas de decir me parece muy bien. En la medida en que más te conoces, Claro, y que más estás claro de, mira, estos son mis negociables y estos son mis no que negociables. uno nunca se termina de Para conocer. todo, Pero, claro, pero llega un momento en donde, bendito Dios, si llegamos a este momento, en donde cada quien tú dice, mira, bien, ¿qué es lo que tú esperas de mí? Pero la verdad que es que yo llego hasta aquí. O, Berro, yo no me imaginé que tú siendo tan corporativa bailaras reggaetón. Ah, bueno, a mí me pasa Berro, eso yo no te también. imaginé que sandungueando como la manera que sandungueas vas a misa todos los domingos. Berro, yo no me imaginé que viéndote en misa todos los domingos tú sandungueas como sandungueas. O sea, porque para mí yo amo los contrastes, porque es lo que vivo. No, y además tú eres como eres. O sea, si no tienes Yo nada soy que- como soy, pero no quiere decir que no genere esas expectativas. Sí, claro. Entonces, el que me ve Los en misa contrastes- todos los domingos, Los no contrastes de conducta suelen asombrar mucho por eso. suelen mismo. asombrar mucho. Entonces, ¿qué pasa? Ujú. Que yo, mi amado Jesús, y los domingos estoy y lloro y lo amo demasiado. ¿Entiendes? Y es mi relación perfecta y lo amo horrible y estoy ahí, tengo amigas consagradas y tengo amigas sacerdotes y estoy aquí en el podcast hablando contigo abiertamente de 1000 temas, manteniendo mis criterios y manteniendo mi postura. Y estoy laboralmente con 400 gerentes y 400 o directivos o no, o estoy en Petare, lo que sea, porque siempre hay una tendencia a encasillar. Pero lo que me he dado cuenta es que las expectativas son una proyección de las personas. También. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás seguro o cuando vas agarrando más seguridad en ti mismo, te vas liberando un poquito de eso y entiendes qué decir, Berro, me funciona, o sí, tienes un punto, o mira, no, esto no tiene nada que ver conmigo, esa es tu percepción dentro de lo que yo estoy viviendo, pero yo estoy clarísimo, pero eso es un camino. Al principio pesan una bola. Como hemos estado tan serios hoy, hemos estado serios, ¿ah? Yo tengo la pero expectativa. me encanta, Sí, me encanta. sí, además que contrasta con el color de tu chaqueta. No te lo esperabas Yo te- igual este color. Yo tengo la expectativa de Es tomar. lo único que tengo de este color. Yo tengo la expectativa de tomarme otro vinito, así que Salud. hasta una próxima ocasión y feliz cumpleaños, Samuel. Que esta luna plateada brille en tu luz para ti.